El 13 de julio de 2024, el candidato presidencial Donald Trump se libró de la muerte por los pelos, y ello conmocionó a la nación. Un francotirador aficionado de 20 años le había disparado desde un tejado mientras pronunciaba un discurso en el Butler Farm Show, y la bala hizo sangre. La noticia corrió como la pólvora. El asesinato ha sido el destino de demasiados presidentes estadounidenses. ¿Pero Donald Trump? Entonces, las preguntas brotaron como un grifo que gotea. ¿Quién disparó al expresidente? ¿Cuáles fueron los motivos del tirador? Estas preguntas y otras más las respondemos en este vídeo. No se vaya a ninguna parte. La cara detrás del rifle. ¿Qué sabemos de Thomas Matthew Crooks? Nacido el 20 de septiembre de 2003, Thomas se crió en Bethel Park, Pensilvania. Asistió a Bethel Park High School, donde sobresalió académicamente, ganando premios, y graduarse con altos honores el 3 de junio de 2022. Según el New York Times, solo 2 meses antes del atentado, se graduó en el Community College del condado de Allegheny, con un título asociado en Ciencias de la Ingeniería. Las investigaciones sobre la personalidad del joven de 20 años han revelado reacciones encontradas y respuestas diversas. La información de su instituto lo describía como un estudiante típico, tranquilo, empollón y poco propenso a la violencia. Algunos incluso lo describían como blanco frecuente de acoso debido a su carácter empollón y a sus elecciones de moda, a menudo vistiendo de camuflaje. Nada en él sugería que fuera alguien de quien desconfiar. Sin embargo, según sus compañeros de clase, Thomas tenía un gran interés por los rifles y trató de unirse al equipo de rifle Junior Varsity en la escuela secundaria, pero no logró entrar en el equipo. También se descubrió que seguía canales de vídeo sobre rifles en Internet, lo que indica una persistente fascinación por las armas de fuego. Pero, ¿cómo se convirtió este joven aparentemente corriente en un francotirador con intenciones mortales? A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que Thomas Crooks sentía una aterradora fascinación por individuos notorios como Ethan Crumbley, el tirador de instituto responsable del tiroteo en el Instituto de Oxford. Se ha afirmado que el criminal admiraba los métodos de Crumbley y examinaba metódicamente una serie de posibles intentos de asesinato y supervivientes de tiroteos masivos. Este encaprichamiento no era en absoluto un interés pasajero, sino que tuvo un impacto considerable en su comportamiento y en su forma de planificar las cosas. La fascinación de Thomas Crook por estos sombríos personajes le obligó a llevar a cabo una considerable investigación sobre sus vidas, técnicas y motivos para hacer lo que hacían. Llevó a cabo un análisis de las tácticas estratégicas que utilizaban los tiradores en masa, obteniendo una visión de su planificación, ejecución y las secuelas de sus actividades. Crooks fue capaz de obtener un modelo para sus propios planes tortuosos, mediante la realización de una investigación exhaustiva de los procesos mentales de asesinos como Crumbley. La utilización de un dron DJI por parte de Crooks para escanear el lugar del mitin en las horas previas al evento fue uno de los aspectos más inquietantes de su planificación. Gracias a esta vigilancia de alta tecnología, pudo organizar minuciosamente su ataque, localizando los puntos de vista más ventajosos y determinando las posibles vulnerabilidades del sistema de seguridad. Gracias a las imágenes captadas por el dron, pudo obtener información vital sobre la disposición del recinto, el movimiento de la multitud y la ubicación del personal de seguridad. La meticulosidad de Crooks se puso de manifiesto en la aplicación tecnológica planificada de antemano. No actuó por instinto, sino que es evidente que se trataba de un plan premeditado. Además, el espionaje con drones sirve como agudo recordatorio de cómo la tecnología moderna puede ser utilizada por motivos nefastos. El 13 de julio de 2024, el recinto Butler Farm Show de Pensilvania se convirtió en el telón de fondo de una tragedia nacional. Mientras el expresidente Donald Trump se dirigía a sus seguidores, Thomas Matthew Crooks se situó en un tejado cercano, armado y preparado. Aproximadamente a las 15:15, Crooks apuntó y efectuó un único disparo que rozó la oreja de Trump. El caos que siguió fue inmediato y catastrófico. Los disparos efectuados contra el expresidente, que rozaron la oreja de Trump, causaron la muerte de un simpatizante y heridas graves a otros 2. El mitin, que había sido una escena de fervor político y apoyo, se convirtió en una pesadilla de pánico y derramamiento de sangre. El servicio secreto respondió con rapidez, y en cuestión de segundos, un francotirador neutralizó a Crooks, poniendo fin a la amenaza inmediata, pero dejando a la nación conmocionada. Las secuelas del incidente fueron recibidas con una ráfaga de respuestas de líderes políticos, miembros del público en general y analistas de seguridad. A la nación se dirigió el expresidente Trump, quien, pese a resultar herido, condenó la violencia y llamó a la unión. Las personas que le apoyaban se unieron en su apoyo,
mientras que otras que estaban en su contra investigaron los fallos de seguridad que permitieron que se produjera el incidente. El incidente también reavivó el debate sobre la regulación de las armas de fuego, el estado de la salud mental y el impacto de los medios de comunicación violentos. A medida que se disponía de más información sobre la historia y los meticulosos planes de Crooks, el tema de debate se amplió para abarcar el tema del papel que desempeña la tecnología en los riesgos de seguridad contemporáneos. Aumentó la presión sobre las autoridades policiales para que reevaluaran sus procedimientos y se aseguraran de que no volviera a producirse una brecha de esta naturaleza. Uno de los principales objetivos de la investigación era conocer las motivaciones que llevaron a Thomas Crooks a perpetrar un crimen tan grave. Aunque su interés por tiradores en masa como Ethan Crumbley era una pista crucial, no era la única información disponible. La actividad de Crooks en Internet aportó más datos. Frecuentaba foros y chats en los que la retórica violenta y las opiniones extremistas eran habituales. Estas plataformas virtuales probablemente reforzaban sus creencias radicales y le proporcionaban un sentimiento de pertenencia del que carecía en su vida real. La investigación de su huella digital reveló una preocupante tendencia a la radicalización, alimentada por el anonimato y el alcance de Internet. El tiroteo de Butler Farm Show no fue un incidente aislado, sino una llamada de atención sobre los problemas sociales más amplios que están en juego. También puso de relieve la importancia de adoptar medidas de seguridad estrictas para los personajes públicos y los actos de gran repercusión. Se ha cuestionado cómo un joven de 20 años pudo llegar a pilotar un dron para inspeccionar la zona sin ayuda. A raíz del atentado, se han reevaluado las normas de seguridad de las reuniones políticas, y los organismos están investigando nuevas tecnologías y técnicas para prevenir incidentes de naturaleza similar. También se ha cuestionado el papel que desempeñan los drones en la vigilancia y la seguridad, y se han hecho llamamientos para que se establezcan normas más estrictas y se mejoren los procedimientos de seguimiento. Este trágico suceso ha servido para recordar la naturaleza cambiante de los peligros en la era digital, así como la necesidad de idear soluciones de seguridad que sean a la vez adaptables y proactivas. A medida que se iban conociendo más detalles, quedaba claro que las acciones de Crooks iban más allá del ataque al lugar de la concentración. El perfil psicológico de Crooks ha sido analizado por especialistas en un esfuerzo por comprender mejor las circunstancias subyacentes que pudieron llevarle a cometer acciones tan graves. Las acciones de Crooks sacaron a la luz la importancia de apoyar la salud mental e iniciar la intervención en una fase temprana. A raíz de ello, se puso en duda la eficacia de los procedimientos existentes para reconocer y tratar estos problemas antes de que se conviertan en violencia. La investigación continuó, con el objetivo de llegar a una comprensión exhaustiva de las acciones de Crooks y de las razones que las motivaron. Las pesquisas siguen su curso y las agencias federales de investigación han prometido sacar a la luz más detalles de este suceso y del motivo. Pero también ha habido teorías conspirativas y varias opiniones sobre el porqué de este acto. Más adelante en el vídeo profundizamos en este tema, y créanme, hay muchos detalles jugosos por averiguar. El atentado no solo puso de manifiesto las vulnerabilidades de la seguridad de los eventos de alto nivel, sino que también suscitó un debate nacional sobre la idoneidad de las medidas de protección del servicio secreto. Los críticos se preguntaron cómo había conseguido Crooks acercarse tanto y ejecutar su plan con tanta precisión. ¿Es incompetente el servicio secreto? A raíz del reciente atentado contra Donald Trump, que tuvo lugar durante la campaña de Pensilvania, el Servicio Secreto de los Estados Unidos ha sido sometido a un intenso escrutinio sobre sus capacidades y eficacia. La capacidad de la agencia para defender a sus protegidos de alto perfil en un contexto político cada vez más volátil ha quedado seriamente en entredicho a raíz de este incidente, que estuvo peligrosamente cerca de acabar con la vida del expresidente y del actual candidato presidencial republicano. Durante los meses previos al tiroteo, los agentes del servicio secreto responsables de Trump habían realizado múltiples peticiones para que se aplicaran medidas de seguridad reforzadas en sus apariciones públicas. Con el fin de proporcionar una cobertura exhaustiva durante los grandes eventos públicos, estas peticiones incluían la incorporación de más agentes, magnetómetros, francotiradores y equipos especializados. Por otra parte, solicitudes similares fueron denegadas con frecuencia debido a la falta de recursos y de personal, lo que provocó lagunas cruciales en el sistema de seguridad. Los disparos que se produjeron durante el evento están grabados en vídeo, lo que muestra el caótico ambiente. Tal y como se esperaba y para lo que habían sido entrenados, los agentes del servicio secreto actuaron con rapidez para retirar al expresidente Trump del escenario. No obstante, el sospechoso, que más tarde se determinó que era Thomas Matthew Crooks,
había sido considerado sospechoso casi una hora antes de la hora prevista para el inicio de la manifestación. Por otra parte, no fue neutralizado hasta después de los disparos, lo que pone de manifiesto un grave fallo en la gestión de las amenazas preventivas. Inmediatamente después del incidente, Kimberly Chittle, directora del Servicio Secreto, fue objeto de duras críticas y peticiones de dimisión por parte de políticos. Estos legisladores destacaron los fallos operativos y la falta de preparación como los motivos de sus críticas. Ante la exigencia de respuestas y medidas correctoras por parte de la opinión pública y los líderes políticos, se pusieron a prueba los procedimientos de rendición de cuentas internos y externos de la agencia. El Servicio Secreto respondió a las preocupaciones inmediatas de seguridad mediante la aplicación de normas más severas, en particular en el área que rodea la propiedad del presidente Trump en Mar-a-Lago, que se encuentra en Florida. A partir del 20 de julio de 2024, la calzada del 1100 South Ocean Boulevard fue bloqueada al tráfico las 24 horas del día, estableciendo así un perímetro de seguridad alrededor de la propiedad. El Servicio Secreto tomó esta decisión unilateralmente, lo que causó muchas molestias a los lugareños. Como consecuencia, hubo discusiones legales sobre la duración del cierre y si era necesario. A pesar de la mejora de los procedimientos, la agencia sigue estando sometida a un gran escrutinio. El hecho de que la directora Kimberly Chittle haya tenido que dimitir de su cargo pone de relieve el entorno de alta presión en el que opera el Servicio Secreto. El 23 de julio de 2024 se informó de que Chittle dejaría su puesto como directora de la agencia del Servicio Secreto, y este anuncio se produjo en medio de una creciente presión por la rendición de cuentas y la transparencia en torno a los fallos operativos que permitieron que se produjera el intento de asesinato. En la carta de dimisión que Chittle envió, subrayaba su decisión de dimitir con el corazón encogido y hacía hincapié en su deseo de evitar distraer a los agentes de su deber. Joe Biden, el vicepresidente, elogió su trabajo y la felicitó por aceptar toda la responsabilidad por las dificultades que había atravesado la agencia. El Servicio Secreto respondió a las preocupaciones inmediatas de seguridad mediante la aplicación de normas más severas, en particular en el área que rodea la propiedad del presidente Trump en Mar-a-Lago, que se encuentra en Florida. A partir del 20 de julio de 2024, la calzada del 1100 South Ocean Boulevard fue bloqueada al tráfico las 24 horas del día, estableciendo así un perímetro de seguridad alrededor de la propiedad. El Servicio Secreto tomó esta decisión unilateralmente, lo que causó muchas molestias a los lugareños. Como consecuencia, hubo discusiones legales sobre la duración del cierre y si era necesario. A pesar de la mejora de los procedimientos, la agencia sigue estando sometida a un gran escrutinio. El hecho de que la directora Kimberly Chittle haya tenido que dimitir de su cargo pone de relieve el entorno de alta presión en el que opera el Servicio Secreto. El 23 de julio de 2024 se informó de que Chittle dejaría su puesto como directora de la agencia del Servicio Secreto, y este anuncio se produjo en medio de una creciente presión por la rendición de cuentas y la transparencia en torno a los fallos operativos que permitieron que se produjera el intento de asesinato. En la carta de dimisión que Chittle envió, subrayaba su decisión de dimitir con el corazón encogido y hacía hincapié en su deseo de evitar distraer a los agentes de su deber. Joe Biden, el vicepresidente, elogió su trabajo y la felicitó por aceptar toda la responsabilidad por las dificultades que había atravesado la agencia. Por otra parte, la transición a un nuevo liderazgo, bajo la dirección del director adjunto Ronald Rowe, representa un momento crucial para el Servicio Secreto, que está haciendo todo lo posible por recuperar la confianza en sus capacidades de protección y restablecer la confianza en su organización. Durante la investigación en curso sobre las vulnerabilidades del Servicio Secreto, la audiencia que tuvo lugar el 22 de julio de 2024 ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes fue un hito decisivo. En el transcurso de la audiencia, Chittle admitió que había problemas significativos y colosales con los procedimientos de seguridad en el mitin. Como resultado de su admisión de que el Servicio Secreto había incumplido su mandato de proteger a los líderes nacionales, recibió nuevas peticiones de dimisión por parte de miembros de ambos partidos. Los legisladores, en particular el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, hicieron hincapié en la importancia de recoger los pedazos y restaurar la confianza pública en el Servicio Secreto. Cualquier violación de la responsabilidad de la agencia de proteger a los presidentes, anteriores presidentes y otras personas de alto rango es una amenaza significativa para la seguridad de la nación, y cualquier incumplimiento de este mandato tiene ramificaciones de gran alcance. La investigación no solo va más allá del ámbito de las evaluaciones internas, sino que también incluye una investigación más exhaustiva de las deficiencias estructurales y operativas del Servicio Secreto.
El intento de asesinato ha dado lugar a un examen de los métodos de la agencia para asignar recursos, gestionar las amenazas y coordinarse con las fuerzas de seguridad locales. La tragedia también ha puesto de relieve los retos que plantea la falta de personal, así como la necesidad de formación y equipos especializados para hacer frente a peligros en constante evolución. Una reacción concreta a estas dificultades se pone de manifiesto en las medidas de seguridad reforzadas que se han aplicado en Mar-a-Lago. Mediante el cierre del 1100 South Ocean Boulevard, el servicio secreto pretende establecer una atmósfera controlada que reduzca la probabilidad de peligros potenciales. Dicho esto, esta estrategia tiene ciertas limitaciones. El cierre de la carretera ha causado trastornos en el tráfico local y ha sido recibido con indignación por los residentes y funcionarios de Palm Beach, que actualmente están investigando sus opciones legales para impugnar la restricción. Existe un delicado equilibrio que el servicio secreto debe mantener entre garantizar la seguridad y respetar la dinámica de la comunidad, y este debate pone de relieve ese delicado equilibrio. La agencia está sometida a una presión constante para demostrar que es capaz de adaptarse a entornos de amenazas cambiantes y responder eficazmente a ellas. Esta presión se produce mientras la agencia lucha contra estas dificultades. La dimisión de Kimberly Cheatle, aunque es un acontecimiento importante, no es más que un componente de los esfuerzos más amplios para reformar y reforzar el servicio secreto. Estos esfuerzos se discuten con más detalle a continuación. Los legisladores, el público en general y los miembros de la comunidad de seguridad nacional en general estarán muy atentos a las medidas que adopte la agencia en el futuro. Tras el intento fallido de asesinato, el servicio secreto ha adoptado una serie de medidas para rectificar las deficiencias que ha detectado: aumentar el personal asignado a los protegidos de alto perfil, mejorar la comunicación con las fuerzas de seguridad locales e invertir en tecnologías avanzadas de detección de amenazas son algunas de las medidas que se han tomado. El objetivo de estas precauciones es evitar que se repitan los errores que dieron a Crooks la oportunidad de acercarse peligrosamente a llevar a cabo el asesinato de Trump. Las investigaciones llevadas a cabo por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y otras pesquisas realizadas por organismos federales, como la Oficina Federal de Investigación, son esenciales para conocer a fondo la profundidad de los fallos de seguridad. El objetivo de estas investigaciones es determinar cómo se manejó la información relativa al comportamiento sospechoso de Crooks y las razones por las que no dio lugar a una actuación más rápida y decisiva contra Crooks. Además, el incidente ha suscitado un debate más amplio sobre las limitaciones de recursos y las dificultades operativas a las que se enfrenta actualmente el servicio secreto. Existe un delicado equilibrio que debe alcanzarse entre las prioridades y los recursos de la agencia para cumplir su doble objetivo de proteger a los líderes nacionales e investigar los delitos financieros. Este delicado equilibrio se ha puesto de manifiesto a raíz del intento de asesinato del presidente Trump, que ha suscitado dudas sobre si la agencia cuenta o no con la financiación y el personal adecuados para cumplir con éxito sus funciones esenciales. Una tremenda cantidad de reacciones políticas se han producido como resultado del incidente. La minuciosa revisión del Partido Republicano y la decisión del vicepresidente Joe Biden de ordenar una investigación independiente sobre la seguridad en el mitin de Trump sirven como ejemplos de la preocupación que ambos partidos tienen respecto a la actuación del servicio secreto. Sobre la base de las conclusiones de estas investigaciones, es bastante probable que se formulen futuras políticas y reformas con la intención de mejorar las facultades de protección de la agencia. Cuando el servicio secreto siga avanzando, es necesario que aborde una serie de preocupaciones importantes para recuperar la confianza de la gente y garantizar la protección de las personas a las que protege. Algunas de ellas son aumentar los procesos de evaluación y gestión de amenazas, mejorar la formación que reciben los agentes y asegurarse de que se mantienen los niveles de personal adecuados. Además, la agencia debe centrarse en mejorar su colaboración con las fuerzas de seguridad locales para aprovechar al máximo la información y los recursos que poseen. El servicio secreto ha alcanzado un punto de inflexión crucial como consecuencia de la recusación de Kimberly Cheatle. A pesar de que su marcha es esencial para abordar las preocupaciones relativas a la rendición de cuentas, también sirve para subrayar la necesidad de un liderazgo fuerte y eficaz dentro de la organización. Cuando Ronald Rowe asume el cargo de director en funciones de la organización, se enfrenta al formidable reto de guiar a la organización a través de un periodo de intenso escrutinio y transformación. A pesar de que las dificultades que se avecinan son importantes, no son insuperables. El Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene un largo historial de ajuste de sus medidas de seguridad en respuesta a las amenazas emergentes y de evolución a lo largo del tiempo.
Es posible que la agencia refuerce sus defensas y reafirme su compromiso de proteger a los líderes de la nación si es capaz de aprender de los errores garrafales que condujeron al atentado contra Trump. Al fin y al cabo, el atentado contra Donald Trump ha sacado a la luz importantes fallos en el servicio secreto. La respuesta que la agencia ha dado a estas debilidades, que incluye el despliegue de medidas de seguridad más estrictas y la salida de su director, demuestra el compromiso de corregir sus deficiencias y mejorar su rendimiento. El Servicio Secreto de Estados Unidos debe demostrar que es capaz de adaptarse y responder a un panorama de amenazas que cambia constantemente a medida que prosiguen las investigaciones y se introducen cambios. De ello dependerá que los líderes de la nación estén o no seguros. Motivos, conspiraciones y reacciones. Se ha desatado un frenesí de especulaciones, teorías conspirativas y acusaciones polémicas a raíz del intento de atentado contra el expresidente Donald Trump. A medida que el polvo se asienta, las acciones de Thomas Matthew Crooks y las reacciones que las acompañan pintan un cuadro que es a la vez complicado y desconcertante con respecto a las intenciones detrás de esas acciones. Tras el incidente, una ola de acusaciones antisemitas y teorías conspirativas inundó numerosos espacios en línea, incluidas las redes sociales en Internet. Algunas de estas creencias vinculan sin fundamento alguno a los judíos y a Israel con el incidente, lo que agrava aún más una situación que ya era peligrosa. No es la primera vez que sale a la luz un discurso tan dañino. Sin embargo, tanto la magnitud del problema como el ritmo al que se ha extendido esta vez son preocupantes. Existía la creencia generalizada de que el intento de asesinato formaba parte de un plan sionista más amplio. Esta era una de las teorías más extendidas. Esta afirmación, por otra parte, no está respaldada por ninguna prueba que pueda considerarse creíble, y parece ser el resultado de las mismas narrativas antisemitas que se han utilizado para demonizar a los judíos durante generaciones. Esta desinformación fue difundida por grupos extremistas y personalidades de la alt-right, que afirmaron que el ataque fue planeado para apartar a Trump de su posición política, afirmando que no era ventajoso para los objetivos sionistas. Esta desinformación fue repetida por estos individuos y grupos. Se ha descubierto información preocupante sobre la perspectiva antisemita de Crooks como resultado de investigaciones sobre sus antecedentes. Sus actitudes antisemitas subyacentes se hicieron más claras, a pesar de que al principio hubo confusión en torno a sus conexiones políticas. Estaba registrado como republicano, pero también hacía donaciones a una organización de acción política progresista. A pesar de que la actividad de Crooks en las redes sociales era muy limitada, contenía mensajes e intercambios inquietantes que aludían a sus creencias extremistas. Había una supuesta cuenta de Instagram que contenía la biografía, en la que se leía «En mi búsqueda para acabar con el imperio del mal de Epstein». Este fue un ejemplo de este tipo de incidentes. Finalmente se determinó que esta cuenta era falsa, creada por un usuario que se hacía pasar por Crooks. No se sabía que los verdaderos Crooks tuvieran relación alguna con el caso Epstein, y no hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones. A pesar de ello, la cuenta falsa contribuyó a la proliferación de ideas conspirativas que circulaban sobre el suceso. Mucha gente ha especulado sobre las razones de las acciones de Crooks. Según algunas versiones, sus actividades estaban motivadas por la convicción de que los objetivos de la administración Trump se oponían directamente a los intereses de los sionistas. A pesar de que esta idea no está respaldada por pruebas considerables, es coherente con el patrón más amplio de lenguaje antisemita y extremista que pretende crear enemigos a partir de personas que se cree que son oponentes políticos. El hecho de que Crooks viva en un barrio de Bethel Park, donde se pueden ver carteles a favor de Trump en el patio de la residencia de su familia, añade otra capa de complejidad a sus motivaciones. Los actos de Crooks fueron una flagrante contradicción con esta aparente congruencia política, a pesar de que Crooks había mostrado públicamente su apoyo a Trump. Debido a la existencia de esta paradoja, ha habido especulaciones y confusión adicionales sobre sus auténticos objetivos. Además de las teorías antisemitas que se difundían en las redes sociales, también había otras afirmaciones que carecían de base real. En una de ellas se afirmaba que Crooks era judío y que sus actividades formaban parte de un plan mayor y más dañino. Una fotografía de un joven con kipá, que los teóricos de la conspiración identificaron erróneamente como Crooks, fue el impulso para la difusión de este mito. En realidad, el individuo retratado en la fotografía era un estudiante de la Universidad de Slippery Rock y no tenía relación alguna con el incidente. La rápida difusión de este material falso pone de relieve la peligrosa naturaleza de la atmósfera en la que se encuentran las teorías de la conspiración en Internet. Telegram, 4chan, Gab y Truth Social
son solo algunas de las plataformas de medios sociales que se han convertido en caldo de cultivo para estas acusaciones sin fundamento, que se han extendido rápidamente a plataformas más convencionales. Un gran número de personas se interesaron por estas hipótesis, a pesar de que se demostró que eran falsas, lo que ejemplifica la dificultad permanente de combatir la desinformación. Inmediatamente después del tiroteo, se produjo un aumento significativo del número de actos antisemitas, tanto en línea como fuera de ella. Ya se había producido un aumento perceptible de los contenidos antisemitas tras los atentados terroristas del 7 de octubre y la guerra entre Israel y Hamás. El intento de asesinato del presidente Trump agravó aún más esta tendencia al fomentar la difusión de teorías conspirativas infundadas que vinculan al tirador con intereses judíos e israelíes. Mientras tanto, todavía no ha habido ninguna prueba que respalde esa afirmación. Tras la masacre, ha habido un enorme aumento en la cantidad de contenido antisemita y desinformación, según Daniel Elia, que es el jefe de investigación de la empresa de ciberseguridad Brinker. Estos relatos, difundidos con frecuencia por personalidades destacadas de grupos extremistas, sostienen que el incidente fue un montaje o que puede formar parte de una conspiración sionista de mayor envergadura. Sivan Shalev, que trabaja para Active Fence, nos informó de que las plataformas de medios sociales marginales desempeñaron un papel importante en la difusión de estas falsedades. A partir de ahí, la información falsa se abrió camino hacia foros más populares, donde ganó adeptos y propagó el miedo y la ira. La lucha contra esta marea de odio y desinformación es continua. Ashley Perry, asesora del movimiento de lucha contra el antisemitismo, hizo hincapié en la importancia de estar atentos y tomar medidas preventivas. En sus observaciones, señaló que las noticias falsas antisemitas son especialmente engañosas debido a la gran cantidad de financiación y organización que se dedica a estos esfuerzos. Perry subrayó que quienes difunden esta desinformación suelen estar motivados por un odio profundamente arraigado y están dispuestos a saltar sobre cualquier tragedia para hacer avanzar su causa. En su explicación, el profesor Zvi Reich, de la Universidad Ben Gurion del Negev, afirmó que quienes ya poseen prejuicios preexistentes tienen más probabilidades de sentirse atraídos por esas noticias falsas. El atractivo de estos relatos reside en su franqueza, que ofrece una explicación sencilla para sucesos complicados, a pesar de que sea incompleta. Cuando la gente busca explicaciones y chivos expiatorios en tiempos de crisis, este atractivo es especialmente poderoso, ya que tiene más probabilidades de ser escuchado. La afirmación de que Crooks tenía vínculos con la investigación sobre Jeffrey Epstein fue una de las más frecuentes e infundadas que circularon por las redes sociales. Poco después del tiroteo, se descubrió una supuesta cuenta de Instagram perteneciente a Crooks. La cuenta incluía una declaración biográfica que decía: «En mi búsqueda para acabar con el imperio del mal de Epstein». El ataque de Crooks a Trump podría haber estado relacionado con los archivos de Epstein o con los contactos previos de Trump con Epstein, según esta narración, que avivó las conjeturas, respectivamente. Por otro lado, esta noción fue desmentida por fact-checkers y plataformas de medios sociales después de que llevaran a cabo investigaciones exhaustivas. Al final, se descubrió que la cuenta en cuestión era falsa, ya que había sido creada por una persona que anteriormente se había hecho pasar por Crooks. Un representante de Meta ha declarado que la cuenta fue eliminada porque violaba las políticas que prohíben la creación de cuentas fraudulentas. Además, el FBI no descubrió ninguna prueba que relacionara a Crooks con Epstein, ni ningún otro motivo que estuviera relacionado. Es esencial concentrarse en los problemas reales a los que nos enfrentamos en la actualidad, a medida que la polvareda comienza a asentarse. Es imperativo que nos enfrentemos a los elementos fundamentales que contribuyeron al intento de asesinato, en lugar de dejarnos absorber por teorías conspirativas infundadas. ¿Qué medidas podemos tomar para romper el círculo vicioso de la radicalización y la violencia? ¿Qué tipo de precauciones pueden tomarse para proteger a las personalidades públicas y garantizar que las reuniones políticas estén libres de riesgos? Los relatos antisemitas que han surgido tras la masacre no solo son falsos, sino que sirven para desviar la atención de estos importantes temas. Comprender las motivaciones subyacentes de Crooks, impedir la propagación de opiniones extremistas y asegurarse de que incidentes de esta naturaleza no vuelvan a producirse en el futuro deberían ser los principales objetivos de esta investigación. Como resultado del intento de asesinato de Donald Trump, han salido a la luz problemas previamente ocultos dentro de nuestra sociedad. La rápida difusión de teorías conspirativas antisemitas llama la atención sobre el desafío continuo de propagar información falsa y los efectos potencialmente dañinos que puede tener. En el proceso de avanzar, no olvidemos la importancia de estar alerta, educarnos y ser responsables. Para avanzar hacia una sociedad más veraz y justa,
Debemos oponernos al odio y a la información falsa. La forma en que Thomas Matthew Crooks llevó a cabo sus actos nos recuerda con crudeza los peligros asociados a la radicalización y la acuciante necesidad de abordar las causas subyacentes de dicha violencia. Solo afrontando de frente estas dificultades podremos tener alguna esperanza de prevenir tragedias similares y construir una nación más sólida y cohesionada. Gracias por verlo. ¿Te ha parecido informativo este vídeo? No dejes de ver otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias de nuevo por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo.